Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a retomar un poquito el asunto de la explicación objetiva del tema de la masonería, que hace referencia a su significado, al significado absoluto y objetivo de la palabra masonería. Y debemos de hacer un énfasis en la cantería. La cantería consiste realmente en el trabajo con las piedras. Pero ¿qué era la cantería originalmente? ¿Qué era la cantería? La cantería era la manipulación técnica del calicanto. Y todas estas palabras tienen un origen, tienen una raíz, por decirlo así, en lingüística o etimológica. Entonces debemos entender de qué es que se trata la cantería, de qué es que se trata la palabra calicanto, y enseguida vamos a incursionar, vamos a entrar en el estudio ya un poquito más profundo del significado de la palabra masonería. La cantería era la manipulación técnica del calicanto. ¿Pero qué era el calicanto? El calicanto era una masa sólida de roca muerta, una especie de grevedad, una arcilla, más bien una arcilla rocosa, blanda, lodo, y esa arcilla era pues, mezclada con elementos que tenían la propiedad de endurecerse en caso tal de que reaccionaban, digamos, al agua, y al aumentar la humedad relativa en ellos, inmediatamente comenzaba un proceso de oxidación y se endurecían. En este caso podemos pensar en el yeso. Entonces podemos imaginar, en cualquier momento podemos imaginar que la masa de roca muerta la utilizaron mezclándola con yeso para formar lo que se llamó calicanto. Entonces el calicanto ya es una piedra, una masa que es construida, pues es hecha por el hombre. Es una piedra. El calicanto tiene un origen artificial. El calicanto no es natural. Las minas de calicanto hay unas minas que se llaman canteras y que pero esas minas originalmente no eran minas sólidas, eran unas minas de roca muerta, eran unas minas pantanosas, y de ahí se extraía el pantano, el lodo, y se mezclaba con otros elementos, con yeso quizá, y se amasaba, se manipulaba esa masa de la misma manera como si estuviéramos manipulando la masa de harina en la panadería, y esa masa quedaba muy fácil de trabajar porque era completamente plástica, tenía una consistencia plástica, así como la plastilina, y se podía trabajar, se podía tallar, se podía labrar, se hacían esos grandes escudos, los calendarios de los antiguos, el calendario maya, por ejemplo. Está labrado en una porción de masa de calicanto. Entonces no tenemos que imaginar que de pronto el calicanto fue un motivo de arduo trabajo, pues, que tenía que utilizarse el cincel y el martillo, porque realmente esas piedras se labraban y se organizaban antes de que se hubiesen solidificado totalmente. Y esas piedras pues eran unas piedras, vuelvo y repito, artificiales. El calicanto era una piedra artificial que se hacía
a través de una masa de roca muerta con yeso. Y esa masa de cal y canto no era muy idónea, no era muy recomendable para utilizarla como cimientos. Entre otras cosas, no se utilizaron, no se conocía la técnica de los cimientos para los edificios de la ingeniería civil. No se conocía la técnica de los cimientos, y todos los edificios que se construían a base de cal y canto, arrumado a partir de una hilada de bloques a flor de tierra. Entonces, por eso podemos estar seguros de que el proyecto de la Torre de Babel, que era un proyecto que consistía en seguir construyendo o reconstruir la ciudad de Babel en ladrillo. Se inventaron el ladrillo, según las escrituras se inventaron el ladrillo, y quisieron seguir reconstruyendo y remodelando los edificios, las casas a base de ladrillo, pero ignoraban que ese ladrillo debería ser colocado no a flor de tierra como el cal y canto, los bloques de cal y canto, sino que necesitaba una base de roca sólida, de roca azul, de roca más firme, y a esa roca firme era que le llamaban la piedra viva. Y en los evangelios a esa piedra es que se refiere cuando hablan de la piedra viva, que debe construirse sobre una piedra viva. Sobre esa piedra debe construirse toda casa, todo edificio debe construirse sobre la base sólida de la roca viva. Y esta base de roca muerta solamente servía para construir sobre la base de roca viva. Entonces, llegó el momento en que se escaseó o se solidificaron esas minas, naturalmente, por causa de los intensos veranos, de recalentamientos globales que sucedieron en tiempos remotos, y se endurecieron esos yacimientos, esas canteras se endurecieron totalmente, se secaron y se solidificaron naturalmente, de tal manera que ya era imposible sacar esa masa para trabajarla, inclusive fuera de donde le diera el aire, porque ya no, era muy difícil cortar un bloque de hierro de roca y labrarlo en forma de un paralelepípedo. Entonces se inventaron el ladrillo. Entonces el ladrillo, vemos aquí en las escrituras, en el capítulo 11 del Génesis, que se inventaron los babilonios, se inventaron el ladrillo, que era el trabajo con una masa a base de tierra bruta, y esa base de tierra bruta tenían que mezclarla con cisco o con forraje seco picado, para que ese cisco, al amasar la tierra, el lodo de tierra común, y mezclarlo con el cisco servía para sostener el ladrillo y quemarlo en su parte interna, porque ese ladrillo tenían que someterlo a grandes temperaturas y quemarlo en grandes hornos. Entonces, si no se le echa yeso, si no se le echa forraje al ladrillo, a la masa de tierra común, no vive el ladrillo, no tiene vida útil el ladrillo, porque el intenso calor revienta los bloques y los destruye completamente, los convierte en polvo. Entonces esa era la técnica, pues, de los ladrillos. De ahí, del trabajo con esas masas, es que viene la palabra masonería. La masonería, pues, consiste en el arte de la albañilería, y la albañilería empieza desde el mismo momento en que se aprende las técnicas de manipulación de los diferentes tipos de masa. Entonces, esta masonería
esta masonería que era muy utilizada, fue muy utilizada, muy aprovechada por los egipcios. Entonces viene el emperador Ptolomeo, pero es que este Ptolomeo no es el nombre de una persona. Este Ptolomeo era un emperador. Esto es una palabra, originalmente es una palabra que significa absoluto, absoluto, era absolutista. Entonces hubo muchos Ptolomeos y tenían el carácter de un faraón absoluto. Se consideraba el Dios, se consideraba él como el único dueño de todas las ideas. Si alguien inventaba un ladrillo, tenía que declarárselo a él, al emperador. Y el emperador tomaba eso como autoría de él. O sea que el emperador Ptolomeo es aquel emperador que acapara todos los adelantos científicos y experimentales y se apropia de los derechos reservados de autoría de esos productos, de esos resultados de los experimentos. Entonces el Ptolomeo absolutista creó el sistema que todavía se usa en los diferentes estamentos gubernamentales para imponer todo como una propiedad de autoría exclusiva de los estados, de los países. Entonces alguien inventa un ladrillo y ya no van a decir que lo inventó esa persona, sino que lo inventó el país donde esa persona vive, donde esa persona declaró eso. Entonces no dicen, no, es que el ladrillo lo inventó, es que este carro, este aparato, este avión o este sistema, esta máquina la inventó fulano de tal. No, dicen, los americanos construyeron esta máquina. Es que los alemanes construyeron el tanque de guerra. No, es que los alemanes construyeron el tractor de orugas. Los alemanes no han construido el tractor de orugas, eso lo construyó una sola persona que de pronto no era ni alemán. Pero ellos se apoderaron de eso y dijeron que ellos eran los que lo habían construido, porque los alemanes estaban sometidos bajo régimen absolutista en ese momento, y ellos se podían apoderar de esas autorías a nombre del Estado. Entonces aparece a raíz de este absolutismo entonces aparece el esoterismo en la masonería. ¿Y qué es el esoterismo? El esoterismo consiste en que todo lo que se hace clandestinamente. Y no hay que confundir el esoterismo con el empirismo. Lo empírico es lo que se hace sin conocimientos técnicos ni tecnológicos. Eso es una cosa empírica. Pero en este caso nos estamos refiriendo a la organización de los gremios que tenían conocimientos técnicos sobre el arte de la construcción. Entonces aparece ya la masonería esotérica y son organizaciones que tuvieron origen la primera orden, digamos, la primera organización que se conoce como organización masónica, tuvo origen en Inglaterra, pero utilizaron la palabra masón, que era de origen franco, de origen francés, era como un francés antiguo, y utilizaron la palabra masón para designarse o para autodenominarse masones, que aludían a su profesión o a sus conocimientos. Y estas organizaciones no eran otra cosa sino que grupos de personas muy capacitadas, muy versadas, que se reunían de manera clandestina, alejados
el sistema imperialista de Roma, que Roma siempre ha sido el imperio romano ha gobernado siempre el mundo a través de muchos tiempos, y se organizaban cansadamente, y de ahí de la masonería esotérica, de esa masonería esotérica, empiezan a escaparse, a emanar de ahí, de esas organizaciones, aparecen a emanar disidencias, o sea, grupos que apostatan de esas organizaciones, salen afuera y crean lo que se llama la masonería trascendental esotérica, crean lo que se llama la masonería técnica o experimental, y que también es esotérica, y aparece de la especulación de estos gremios, aparece la masonería especulativa como un grupo de místicos enigmáticos. Entonces aparecen de estos grupos enigmáticos, y de estos grupos enigmáticos que se hacen llamar masones, pero no son masones porque ellos no conocen nada sobre el arte de la construcción, solamente conocen la tesis, el texto masotérico. El texto masotérico es el que habla de que los masones representan en sus rituales ciertos secretos, y representan ciertas cátedras, ciertas materias relacionadas con la arte de la albañilería y con la profesión de la masonería. La representan con implementos propios de la albañilería. Pero muchas veces estos maestros masones no son masones porque ellos realmente no saben trabajar la construcción. Ellos no saben cómo se utiliza un palustre, no saben cómo se mezcla el granito, no saben cómo se trabaja el mármol, no saben cómo se mezcla el cemento con la arena, ni saben cómo se pisa una masa de lodo para fabricar ladrillo. No saben ni siquiera cómo se quema un ladrillo. Ellos solamente saben especular y estafar a las masas de las personas, las masas de personas, los pueblos. Entonces, de esa masa especulativa podemos decir que aquí que emana lo que es la ley y lo que es la mafia. Esas dos palabras tienen origen en las organizaciones secretas de la masonería especulativa. La ley, que se encargan de la administración de la política y de las religiones disidentes, los credos, y utilizan siempre un libro. Por eso en las disidencias a este libro le llaman el libro de la ley, porque este es el libro de cabecera de la ley. Entonces los especuladores utilizan esto para predicar el evangelio de Jesucristo o de Buda o lo que sea, y utilizan el libro como libro de cabecera y le llaman el libro de la ley. Pero la ley, realmente la ley es una familia, es lo que le llamamos. La ley es una familia que gobierna, una orden o una élite. Es una élite secreta de masones especulativos. No son masones trascendentales, sino masones especulativos. No alcanzan a ser ni siquiera trascendentales, ni siquiera técnicos ni experimentales, porque estos masones técnicos son los que se untan y los que trabajan el ladrillo y los que saben cómo se toma una pala y saben lo que sufre un ayudante de construcción. No, estos masones especulativos son inclusive dueños de las grandes empresas de construcción, de las grandes compañías constructoras, y explotan el trabajador, y a eso es que se refiere, ¿sí?, el libro de la ley. En las escrituras hace referencia a que la ley mata, la ley es perjudicial.
Y también tenemos las mafias, que son organizaciones clandestinas, o sea, organizaciones esotéricas. Y las mafias están fuera de la ley. Entonces, son dos tipos de organizaciones esotéricas, o sea, clandestinas o secretas: las mafias y la ley. La ley, pues, es la que se encarga de especular y decir que la culpa de todas las calamidades del mundo y todas las atrocidades que se llevan a cabo en el mundo se la echan a los masones. Ellos son masones especulativos, pero le echan la culpa a los masones. Y los verdaderos masones no son los culpables de las atrocidades del mundo. Los culpables de las atrocidades del mundo son los especuladores de la ley, que están involucrados en ciertas organizaciones fuera de la ley que se llaman las mafias. Buenas tardes.